compañeros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ok, excelente. Siempre bendecido por Dios y la fortaleza espiritual que tenemos para vivir, para complementar la vida a través de los escenarios académicos. Me encantan cuando los estudiantes, las personas, quieren escalar desde el punto de vista académico, eh, tener peldaños de sabiduría. Eso para mí me llena de satisfacción. Yo soy Carlos Jaimes, su facilitador de la Cátedra de Geopolítica del siglo XXI, una cátedra de bastante controversia en la actualidad, en el mundo actual. Es la parte álgida de los Estados-nación, de los diferentes gobiernos, de cualquiera de las tendencias filosóficas, políticas que tenga cada uno de los gobernantes, de los líderes del mundo. Pero bueno, aquí estamos en el IETSIT a los fines de poder conocer parte de este mundo geopolítico actual. Eh, Tengo acá a Mayra, a Juan Carlos, a Teodora Montero. Hola, ¿cómo están ustedes? Lo queda. Vamos a compartir unos minutos eh, de En saber. Venezuela son las 10:30, aquí son las 9:30. Ah, correcto, 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 sí. Vamos a compartir unos minutos, 45 minutos, sobre el tema de lo que es la geopolítica. Ciertamente, pues, estamos en diferentes latitudes en el mundo, donde la geopolítica de un escenario a otro, pues, varía. Los gobiernos tienen sus propias políticas públicas, cada estado-nación genera sus propias estrategias, sus propias planificaciones estratégicas a través de los diferentes elementos legales. Bien, bueno, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Tengo 21 participantes. Esta misma semana, bueno, ya hoy es sábado, la próxima semana estarán en la plataforma colgado lo que tiene que ver con el plan de evaluación, con lo que tiene que ver con el listado. Hasta el momento hay 21 inscritos en esta cátedra de doctorado en humanidades, mención educación, y por supuesto queremos eh, direccionar esta cátedra a la parte educativa. Ciertamente, pues el escenario educativo es uno de los baluartes de cada uno de los países a los cuales se le debería dar el mayor peso específico por parte de las políticas públicas o por parte del Estado-Nación, a los fines de que todo el contexto docente y estudiantado conozcan pues las necesidades que cada país desde el punto de vista geopolítico requiere. Hay muchos factores incidenciales que atormentan eh, la buena pro de lo que es el proceso educativo y por supuesto acá iremos tratando, dándole la oportunidad a cada uno de ustedes para que tenga participación y podamos compartir saberes. Muchos de ustedes que están en otras latitudes y están bajo los criterios de otras Estado-nación, podemos compartir esos conocimientos que tienen allá desde el punto de vista epistemológico, axiológico, ontológico, pero son realidades que están en el tapete. Me gustaría conocer, eh, acá tengo a Mayra Benítez, Emily Mercado, Leiner Iván, Juan Carlos, Luz Marina. Vamos a trabajar lo que es la geopolítica, los tres trabajos que están dispuestos y que se van a colocar en la plataforma van a estar siempre direccionados al doctorado en humanidades y a la educación. Ciertamente la unidad 1 trata sobre lo que es la geopolítica
hay una serie de aspectos de las actividades que se van a evaluar allí en el artículo de investigación, de lo que son las concepciones y todos los preceptos que aparecen en el programa, que ustedes muy bien lo pueden descargar, que es la unidad 1. Luego viene la actividad, bueno, esa actividad es el artículo de investigación, tiene una proyección del 30%, tienen para entregarlo el día 1 de junio. Eso se va a colgar en la plataforma para que ustedes lo tengan allí. La segunda unidad son los factores geopolíticos estables, que va a estar desarrollada a través de un ensayo argumentativo y tiene un porcentaje del 30 para que sea entregado el día 15 de junio. Es corto, los lineamientos sobre cómo se va a construir, las indicaciones y todo eso se va a colgar en la plataforma. La tercera unidad tiene que ver con lo que es los factores geopolíticos y algo importante que también allí juega en esa tercera actividad, que es el 40%, para ser entregado el 22 de junio. Iremos discutiendo eso en las actividades asíncronas que están previstas. Bueno, acá tenemos tres actividades eh, síncronas. Tenemos la del día de hoy, que tiene que ver con las geopolíticas de diferentes percepciones. La del día 8 de junio, que es la incidencia de los factores geopolíticos. Y el día 22, que iremos tratando sobre lo que es el sujeto docente y la geopolítica del conocimiento de los espacios para allí trabajar todo lo que tiene que ver con la parte educativa. Y en los encuentros asíncronos que están intermedios de estas actividades, pues iremos haciendo las consultas respectivas. Por eso que es necesario que ustedes revisen. En la plataforma hay muchísima información respecto al contenido de cada una de estos material y pueden adicionar otros que a bien tengan ustedes en investigar en otros escenarios. Eh, por el día de hoy, pues vamos a trabajar con lo que tiene que ver con la geopolítica del siglo XXI, lo que es la realidad geopolítica como formación básica y qué concepciones tenemos cada uno de nosotros respecto a lo que es la geopolítica, qué concepto tenemos de la geopolítica. Es interesante conocer la geopolítica en el mundo del escenario educativo, porque es importante conocer la geopolítica en el escenario de los saberes, en las aulas, en la parte, el docente como tal, en las universidades. Es necesario que las personas letradas, vale decir, docentes y estudiantes, investigadores, tengan conocimiento de lo que es la geopolítica. ¿Cuál es la expectativa? Voy a dejar esta pregunta en el aire. Juan Carlos, Luz Marina y todos los que estamos acá, ¿qué consideran ustedes qué importancia merece la geopolítica en las aulas de clase? La importancia de la geopolítica en las aulas de clase o en los procesos educativos. ¿Por qué es importante que el docente y estudiante conozca qué es la geopolítica y para qué funciona? ¿Por qué cuál es su peso específico dentro del proceso educativo? Seguimos. Ciertamente la geopolítica como ciencia del estudio de la geografía y todas las estrategias desde el punto de vista de la política de Estado-Nación, son dadas a través de las políticas mismas del poder público de cada una de las naciones y tiene que ver precisamente con esos factores que intervienen, tanto externos como externos, estables o no, porque precisamente la estabilidad de un país está en su escenario geopolítico. Vale decir, todo ese conglomerado de convenios, tratados y todo ese legado normativo que se rige en una nación a los efectos de poder controlar todo ese tratamiento del adversario
que quiere intervenir muchas veces a los fines de poder tomar cualquiera de los elementos que constituyen un país, bien sea por territorio, bien sea por el espacio aéreo, por el espacio marítimo, y eso, por supuesto, da mucho que ver con lo que es la parte de las doctrinas que cada uno de esos países toman como bandera para mantener la democracia local. Cuando yo hablo de democracia local, hablo precisamente en el territorio donde ese país tiene esa geografía, ¿verdad? Y por supuesto, donde ha evolucionado una cultura de cada uno de sus comunidades para ser parte de ese elemento llamado Estado y gobierno, es lo que se dice Estado-Nación. ¿Ok? Ahora bien, es importante saber que existen diferentes formas de gobierno mediante la cual cualquiera de esa tipología de gobierno, cada uno de los Estados-Nación, tiene sus propias estrategias. Bueno, los gobiernos tienen sus diferentes formas de distribuir sus estrategias, sus políticas en un determinado, de una determinada geografía. Hay países que recurren precisamente a todo lo que tiene que ver con sus relaciones recíprocas con las demás naciones. Un Estado absolutamente negado a mantener relaciones internacionales es un Estado muerto. Algunos autores llaman un Estado negro. ¿Por qué? Porque precisamente esas relaciones internacionales son las que le dan vida a un país y basado precisamente en esos escenarios de recursos que tiene cada una de las naciones, por supuesto que va a tener un desarrollo o un subdesarrollo en función a esas relaciones que mantiene cada uno de los integrantes del poder público. Geopolítica como tal, ¿verdad? Algunos autores como Pedraza lo tienen como una parte dinámica, algunos lo llaman interdisciplinario, otros lo dicen multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque cuando habla de interdisciplinaria es porque hay conexión entre una disciplina y otra. Y cuando habla de multidisciplinaria es porque hay un conglomerado que comparte con muchos las doctrinas dentro de las ciencias políticas, esas relaciones internacionales que yo le hablaba. ¿Por qué? Porque dentro de una geografía política existente en un determinado territorio, su evolución cultural, económica, histórica, es la que va a mantenerse dentro de ese desarrollo del poder que desempeña la política pública de un Estado. Y por supuesto, desde el punto de vista de la interrelación, es que se va a configurar esa doctrina sistemática o sistémica. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese, ese elemento dinámico que existe dentro de las relaciones internacionales es la que le va a permitir darle vida a una nación y, por supuesto, controlar todo lo que tiene que ver con la geografía y todos los espacios aéreos, marítimos, territoriales que se encuentren para poderle dar una calidad de vida a una población y que ciertamente ese es un espacio vital que debe a través de las políticas públicas un país cuidar. Esencialmente lo que tiene que ver con lo que es la población, con lo que tiene que ver con la economía, con toda esa riqueza y recursos que un Estado-nación posee y que desde su administración esa dinámica interdisciplinaria es la que le va a dar la futura evolución y el futuro hacia las nuevas generaciones del mundo donde se encuentra, especialmente en el siglo XXI, donde tocamos aristas, donde encontramos en el mundo actual enfrentamientos
entre países, entre Estados-nación, donde quieren, de alguna manera, algunos apropiarse de determinado territorio geográfico o ubicarse dentro de otra nación a los fines de poder tener beneficios económicos sobre algunos recursos que este país posea. O en otro escenario es calibrar fuerzas políticas de elementos de guerra, como se trata ahorita, por ejemplo, el caso el que se presentó con Ucrania y Rusia, donde Rusia tiene sus propios intereses sobre Ucrania para dominar ese territorio, al igual que Israel y Palestina, donde también buscan de alguna manera algunos intereses, pero ciertamente es el elemento geográfico el que toma la batuta, y para ello son importantes las relaciones internacionales a través de cada uno de las políticas públicas que cada nación tenga. Entonces juega papel importante conocimiento de la geografía y todo lo que tiene que ver con estrategias políticas aplicadas a un determinado territorio, a un determinado estado-nación, para poder mantener una calidad de vida en la población. ¿Qué pudiese decir, por ejemplo, qué se pudiese decir respecto a la calidad de vida de una población con conocimiento de geopolítica? Ustedes, jóvenes, ¿qué respuesta le darían ustedes a esta pregunta? ¿Cuál es el escenario apropiado para mantener una calidad de vida en una población desde la óptica de la geopolítica? Bueno, no podríamos decir que hay un territorio, un escenario óptimo, porque depende mucho de cómo maneje su política interna y externa cada estado. Pero yo sí creo que hay cosas que favorecen eh, en, al respecto, como por ejemplo la posición geográfica cuando se tienen dos océanos, o cuando no se tiene salida al mar, o cuando se tienen recursos como es el petróleo, que siempre ha sido un factor decisivo en la geopolítica mundial. Me parece excelente. Buena participación, Lumarina. Gracias. Bien, entonces ciertamente es importante que tanto docentes como estudiantes del mundo de la doctrina educativa conozcan qué es la geopolítica y su fundamentación. Es decir, debemos conocerla para poder defender nuestros propios recursos, nuestro propio territorio, nuestros propios espacios marítimos y territoriales, como dice los Marina. Hay países que luchan por tener una salida al mar, muchos países que quieren tener una salida, una conexión vía marítima para poder exportar o tener esa comunicación con otras naciones, porque ciertamente pues se requiere que para efectos de un desarrollo económico, un país que no tenga salida al mar tiene que hacer uso de otros elementos, y por supuesto que tiene que hacer las mejores relaciones eh, internacionales a los fines de poder lograr que su población mantenga una calidad de vida, pero que parte precisamente del poder público, parte de las ideologías doctrinarias que tenga cada Estado-nación bajo su gobierno, y que puedan desarrollar de alguna manera esa forma de ver cómo se desarrolla esas relaciones internacionales, que logren de alguna manera poder tener conexión en el mundo actual, porque ciertamente allí es donde está la base de lograr impacto que favorezca a la población que cada territorio tiene. Hay diferentes definiciones de la geopolítica, y hay muchos autores
que han dado de alguna manera conceptos con respecto a lo que tiene que ver con la geopolítica. Hay autores como Freddy Ratzer, como Alfred Mahan, como Halford Mackinder, Rudolf Keller. Hay muchos, por ejemplo, el último que uno de los autores que fue más conocido en la Primera y Segunda Guerra Mundial, como fue Karl Schoeffer, hablaba precisamente de esa lucha de la vida y la muerte de los órganos estadales, que un Estado puede sobrevivir en un espacio vital producto precisamente de sus relaciones internacionales y ese desarrollo político que tenga dentro de las diferentes áreas de influencia para poder ir más allá de lo que tiene que ver con lo que es su propio territorio. Es decir, juega papel importante en la geopolítica las relaciones internacionales. Un país que no tenga relaciones internacionales con otros países, lamentablemente es un país que va a quedar atrás, producto de que su población va a sufrir de alguna manera los embates de recursos económicos que pudiesen ingresar o que pudiesen exportar, porque hay caprichos muchas veces por parte de los líderes que manejan un determinado país y que no dan apertura a lograr esas relaciones internacionales de buena pro en beneficio, pues, de una calidad de vida de los ciudadanos. También tenemos otros autores como Henry Kissinger, como Zbigniew Brzezinski, y que ellos, por supuesto, en estos últimos hablan precisamente de ese intercambio tecnológico existente, esa cultura de las estructuras sociales actuales del siglo XXI está abordado precisamente por ese mundo tecnológico y que de alguna manera los escenarios geopolíticos están fundamentados precisamente en los avances o en las invenciones tecnológicas que hacen de alguna manera cambios culturales en una estructura social. Por eso que es interesante cuando el mundo industrial y el mundo militar hacen uso de las tecnologías y que buscan en ese orden mundial ser parte de las relaciones internacionales entre países potencias o entre países desarrollados. Autores como Fukuyama, como Huntington, que también hacen una historia sobre lo que es la parte de la revolución de los hombres dentro de una economía que de alguna manera hicieron mella en el mundo del siglo XX y que en la actualidad, pues el siglo XXI, hay precisamente un gran desarrollo tecnológico que avanza a través de esas innovaciones para buscar de alguna manera ese logro cultural para beneficio de una calidad de vida de una población en busca precisamente de esos valores trascendentales que están establecidos en las normativas de cada una de las naciones. Por ejemplo, Venezuela tiene en ese escenario educativo un mundo multilateral donde esos ideales y esos valores trascendentales establecidos en la Constitución de la República y en las normativas que están manejando a través de lo que tiene que ver la educación, buscan precisamente dar cabida a que los docentes y estudiantes en todos los escenarios y en todos los sistemas, incluido el universitario, conozcan la trascendencia de los valores que se tienen para la protección de una determinada región, de un determinado escenario geográfico, de un determinado escenario espacial, marítimo y, por supuesto, territorial, donde las políticas y estrategias que cada país utiliza sean en beneficio de esa población.
Bien, estimados compañeros, para el próximo encuentro tenemos los factores geopolíticos estables. Vamos a hacer un repaso, una orientación, porque allí pues entonces entra a jugar papel importante todo lo que tiene que ver a estos factores que inciden en la política de un país, sobre todo lo que tiene que ver lo que es la población, lo que tiene que ver con su producto industrial, su parte materia prima y todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo marítimo del escenario de la geopolítica para el siglo XXI. Entonces, en vista de que el tiempo es corto, ya por supuesto estamos al cierre de este encuentro, yo los invito a revisar la plataforma y todo su contenido a fin de poder discutir acá, venir a los encuentros síncronos a tratar temas de interés donde podamos discutir, podemos tener alguna posición dependiendo de las latitudes donde ustedes se encuentren. A pesar que nosotros estamos en Venezuela, ustedes están en otras latitudes, podemos intercambiar saberes. Por ejemplo, Luz Marina García, ¿qué nos pudiese decir sobre lo que es el proceso educativo a nivel de la geopolítica del siglo XXI? Yo considero que una educación que vaya enfocada a un medio global, donde el idioma inglés se le dé prioridad y donde los estudiantes tengan acceso a las tecnologías actuales, incluso que los estudiantes puedan conocer geográficamente diferentes países, es una oportunidad que ellos tienen para educarse, para moverse en este mundo tan competitivo. Entonces, me parece que cuando se entienden conceptos de geopolítica, de relaciones exteriores, de la posición que tiene su estado, su país frente al mundo, porque no es lo mismo un estudiante que se desarrolla en un ambiente de potencias como Rusia, Estados Unidos, la misma Europa, a un estudiante que se educa aquí, por ejemplo, en Colombia, donde la visión y la clase política sesga y castra al estudiante para que el estudiante tenga una visión internacional y vea la geopolítica de una manera reflexiva. Entonces, es decisivo en el proceso educativo la geopolítica. Gracias, Marina. Excelente. Pues mira, lo que tú me acabas de comentar me hace recordar, pues tengo tres sobrinos precisamente que me han escuchado hablar de geopolítica y todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y están estudiando relaciones internacionales. Uno precisamente lo tengo en Estados Unidos, está becado, otro la tengo en Bogotá, también está becada, y otro en Chile, y los tres están estudiando relaciones internacionales. ¿Coincidencia? Casualidad, no sé, pero ellos, la parte educativa es interesante cuando ellos escuchan a profesores, a docentes, donde le dan esa parte emotiva de lo que es la geopolítica y lo que yo siempre les he dicho, Venezuela y los países centroamericanos acá en esta región, en el continente americano, hay países que gozan de un privilegio geopolítico extraordinario.